Buenos días, el día de hoy me encuentro con mis compañeras Dana Fernanda Bareño, Lina María Gómez, Lina María Muñoz, Natalia Pineda y quien les habla, Karen Matiz. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la prueba SCL90R, que es la prueba de los 90 síntomas. Esta prueba la vamos a especificar en la película Tenemos que hablar de Kevin en su personaje principal. Lo que vamos a hablar en este video es de los datos que encontramos en la prueba, las interpretaciones que le dimos a los datos y las teorías de personalidad. Todo esto con relación al personaje principal que es Kevin. Hola, mi nombre es Lina María Muñoz y en esta primera parte les explicaré los antecedentes teóricos y las características principales de la prueba SCL 90 síntomas. Esta prueba fue desarrollada por Leonard Deragotis en 1973. Surge como una evolución de instrumentos clínicos anteriores que buscaban medir el malestar psicológico de manera más compleja. Su propósito es ofrecer una evaluación amplia de síntomas emocionales, cognitivos y sintomáticos, permitiendo identificar patrones de sufrimiento psicológico en adultos. Esta prueba se diferencia de otras por su enfoque multidimensional y por la cantidad de áreas que evalúa de manera simultánea. La prueba evalúa 9 dimensiones sintomáticas que representan áreas fundamentales del malestar psicológico. Empezamos con somatización, que son los malestares corporales y fisiológicos, esta obsesión-compulsión, que son los pensamientos intrusivos y conductas repetitivas, también sensibilidad interpersonal, que son los sentimientos de inferioridad y malestar en las relaciones sociales, la depresión, que es la tristeza profunda y la falta de energía, la ansiedad, que es la tensión, el nerviosismo, respuestas fisiológicas, la hostilidad, que es irritabilidad o enojo y agresividad, la ansiedad fóbica, que son los miedos intensos, las ideas paranoides, que es la desconfianza excesiva, y el psicoticismo, que es la desconexión con la realidad, el aislamiento extremo o las ideas extrañas. Además de estas dimensiones, algunos ítems evalúan síntomas adicionales relevantes, como trastornos del sueño, alteraciones del apetito, irritabilidad sostenida o sentimientos de culpa, los cuales completan el perfil clínico. La prueba también incluye 3 índices globales que resumen el malestar psicológico general. El primero es GSI, que es el índice global de severidad, que combina cantidad e intensidad de síntomas, siendo el indicador más completo. El segundo es PST, que es el total de síntomas positivos, que indica cuántos síntomas experimenta la persona. Y el tercero es PSDI, que es el índice de malestar de síntomas positivos, refleja la intensidad promedio del malestar. Para interpretar las puntuaciones se utilizan puntuaciones D y percentiles, que comparan al evaluado con una población normativa. La media se establece en 50 y puntuaciones por encima de 60 o 70 indican niveles significativos o clínicamente elevados de sintomatización. La SCL 90 síntomas se ha convertido en un instrumento esencial porque permite obtener una visión amplia, clara y estructurada del estado emocional de una persona, sirviendo como punto de partida en procesos diagnósticos, seguimientos terapéuticos o evaluaciones de investigación. Más adelante mi compañera les hablará sobre los antecedentes empíricos, la validez, la confiabilidad y el proceso de variación. En esta segunda parte presentaré los antecedentes empíricos, la confiabilidad, la validez y el proceso de baremación de la prueba de 90 síntomas. La adaptación española fue elaborada por González de Rivera, de las Cuevas y otros colaboradores en la Universidad de La Laguna. Este proceso incluyó traducción, retraducción y revisión por parte de Eurogratis, lo cual garantizó que los ítems conservaran el significado psicológico original y se ajustaran culturalmente al contexto hispanohablante. Los estudios empíricos se realizaron con diversas muestras como la población general, los trabajadores, estudiantes, universitarios y una amplia muestra clínica que incluía pacientes psiquiátricos ambulatorios. En total participaron más de 500 personas en la estandarización inicial. Este proceso permitió confirmar que la estructura factorial, es decir, la forma en que los síntomas se organizan en dimensiones, se mantenía congruente con la versión original en inglés. Respecto a sus propiedades psicométricas, la prueba presenta altos niveles de confiabilidad. La consistencia interna medida mediante el alfa de Cronbach varía entre 81 y 91, según la dimensión, lo que indica que los ítems de cada categoría están firmemente relacionados entre sí. Esto significa que la prueba es estable y precisa al medir cada tipo de malestar psicológico. La confiabilidad test-retest también es adecuada con valores entre 68 y 90, lo que demuestra que los resultados se mantienen estables cuando la persona experimenta cambios significativos en su estado emocional. En cuanto a la validez de la prueba, se presentan varios tipos importantes. Está la validez de contenido, que asegura que los ítems representan adecuadamente los síntomas que se desean evaluar. Tenemos la validez de constructo, que confirma que las 9 dimensiones propuestas corresponden a componentes reales del malestar psicológico. Está la validez convergente,
que demuestra que la prueba correlaciona con otros instrumentos que miden síntomas similares, y la validez discriminante, que garantiza que distingue correctamente entre personas con y sin trastorno psicológico. La validez de criterio evidencia que las puntuaciones se relacionan con diagnósticos clínicos reales y observaciones profesionales. Por último, la baremación es el proceso que permite transformar las puntuaciones crudas en puntuaciones T y percentiles. Los baremos crearon a partir de muestras diferenciadas por población clínica y no clínica, y también por sexo cuando fue necesario. Gracias a esto, la prueba puede clasificar los síntomas en niveles de verdad, bajo, medio y alto, lo que facilita una interpretación precisa del perfil psicológico en cada persona. En conjunto, esos factores convierten a la prueba de 90 síntomas en un instrumento confiable, válido y ampliamente reconocido en el área clínica y de investigación, permitiendo un análisis completo del malestar psicológico en múltiples contextos. A partir de los resultados obtenidos, el perfil psicológico de Kevin evidencia un nivel global de malestar elevado, reflejado en un índice global de severidad de 1.34 y un total de síntomas positivos de 40, lo que indica la presencia de múltiples alteraciones clínicas. En primer lugar, como somatización, la encontramos alta, manifestando su malestar a través de síntomas físicos sin causa médica, como cuando su madre cree que tiene problemas auditivos, pese a que el médico confirma lo contrario. También presenta un nivel elevado de obsesión-compulsión, observable en conductas repetitivas como destruir el espacio de trabajo de Eva justo después de que ella lo organizara. En cuanto a la sensibilidad interpersonal, Kevin tiene una puntuación muy alta, lo que se refleja en su incapacidad para establecer vínculos afectivos y en su trato sarcástico y distante hacia su madre. Además, presenta síntomas moderados de depresión, evidentes en la apatía y el vacío emocional que muestra, especialmente en la escena final, cuando su comportamiento es apagado y distante, incluso frente a su madre en prisión. Su nivel de ansiedad también es alto. Esto se aprecia en la tensión que expresa ante gestos de afecto materno, como cuando Eva intenta leerle antes de dormir y pues él mantiene una postura rígida e incómoda. La hostilidad, por su parte, es el rasgo más extremo, con una puntuación de 4.0, reflejando agresión fría y calculada, como cuando mata a su mascota con total control emocional. También presenta una ideación paranoide muy elevada, marcada por la desconfianza profunda, visible cuando confronta a su madre sobre la falta de afecto entre ambos. Asimismo, sus puntuaciones en psicoticismo son altas, indicando desconexión emocional y transgresión de normas sociales, lo cual se manifiesta claramente en la escena de la masacre escolar. Finalmente, aunque su ansiedad fóbica es moderadamente baja, el índice de malestar positivo de 3.01 sugiere que los síntomas que experimenta son intensos. En conjunto, el perfil de Kevin muestra una combinación de hostilidad extrema, rasgos paranoides, frialdad emocional y múltiples síntomas clínicos que explican la complejidad y severidad de su comportamiento a lo largo de la película. Hola, mi nombre es Natalia Pineda. Voy a hablar un poco sobre sobre el modelo psicobiológico de Eysenck. Pues él propone un modelo psicobiológico donde la personalidad se explica por diferencias en el cerebro y en la activación del sistema nervioso. Sus tres dimensiones, extraversión, neuroticismo y psicoticismo, permiten entender por qué las personas reaccionan y se comportan de maneras diferentes. Ahora bien, con la película, relacionándolo con Kevin, él se ubica claramente hacia la introversión, lo que significa que tiene un alto nivel de activación cortical, que lo hace muy sensible a los estímulos y lo lleva a evitar interacción social. También durante la película lo vemos como un joven retraído, poco sociable y emocionalmente distante. Esta introversión extrema combinada con su ambiente familiar poco afectiva refuerza en él un estilo frío y calculador, que según Eysenck, pues él lo describe como los individuos con bajo umbral sensorial y fuerte necesidad de control. Ahora vamos a analizar a Kevin desde el neuroticismo siguiendo el modelo teórico de Eysenck. Bueno, tenemos que claramente Kevin presenta
y se ubica en un alto nivel de neuroticismo, entendiendo esto que es una fuerte inestabilidad emocional y tiene una alta reactividad en el sistema límbico. Eysenck en 1985 nos demuestra que las personas con alto neuroticismo presentan respuestas emocionales intensas y tienen dificultad para regularlas. Aparte, esto se evidencia en Kevin en la infancia, ya que era una persona que se irritaba con mucha facilidad, tenía falta de recuperación emocional y aparte tenía conductas hostiles ante estímulos sociales que se veían como neutros. Ahora bien, si me ubico en un eje opuesto que vendría siendo la estabilidad emocional, tenemos que es evidente que Kevin prácticamente no muestra indicadores de esta. No observamos una regulación, una flexibilidad emocional ni una recuperación rápida de presentar situaciones difíciles, como Eysenck describe en individuos emocionalmente estables. Por el contrario, Kevin parece acumular tensiones y hostilidad a lo largo del tiempo, mostrando que se mantiene en un estado interno de un malestar continuo. Bueno, ahora poniéndolo en una balanza, tenemos que a diferencia de un individuo emocionalmente estable, que muestra control, serenidad y rápida recuperación ante el estrés, tenemos que Kevin parece vivir en un estado de activación interna constante. Su falta de estabilidad lo lleva a responder siempre con una agresión, una manipulación o un silencio que en muchas ocasiones es desafiante. Esta incapacidad para modular sus emociones coincide con lo descrito por Eysenck acerca de la hiperactividad del sistema nervioso autónomo en personas neuróticas. Bueno, ahora como conclusión tenemos que entender a Kevin desde el eje de neuroticismo y estabilidad. Nos permite reconocer que su personalidad no surge a través de factores ambientales o familiares, más bien se trata de una combinación entre una alta reactividad emocional innata y dificultades en la regulación afectiva. Esto se reforzó a su inestabilidad en base a su entorno. Aunque era una persona que se demostraba fría, es altamente disfuncional y coherente con lo que Eysenck nos describía que era un factor para las personas con neuroticismo.